pares e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, a quienes están sumando a esta hora, 10 de la mañana con 6 minutos. Y ahora voy a comentar en este editorial, de alguna manera lo pueden tomar si quieren como una secuela, como una continuación de lo que venía diciendo en su editorial Ari Lijalada hace un rato, o como me prefiero decirle, le voy a correr un poquito por izquierda, Ari. Me divierte cuando me deja ese margen. No siempre suele ir pegadito a la pared, pero a veces me deja el margen y yo me voy a mandar por ahí. Vivimos en un mundo que está en crisis, eso es algo innegable, y no solo en una crisis, sino en una sucesión de crisis, en una superposición de crisis. Lo leemos todo el tiempo: la crisis de Occidente, la crisis de la verdad, la crisis del trabajo, la crisis ambiental. Tenemos crisis de las instituciones, de la democracia, crisis de representación, crisis tecnológica, crisis industrial, crisis migratoria, crisis sanitaria. Y podemos seguir. Tenemos crisis en Medio Oriente, crisis en Ucrania, crisis en Cuba, crisis en Bolivia, Europa está en crisis, África está en crisis. Y la verdad es que cuando uno encuentra que muchas cosas entran en crisis al mismo tiempo, tiene que preguntarse si no son los múltiples síntomas de un problema subyacente y no pensarlas como cuestiones aisladas, compartimentadas. Y lo que uno puede observar, o por lo menos lo que yo observo, como fenómeno subyacente a todo esto, mirando los datos por un minuto, repasando un poco la historia, entendiendo un poco lo que está sucediendo, es que todas esas crisis giran en torno a una cuestión y solamente una cuestión, que es la acumulación infinita, o en otras palabras, los ultra ricos, las personas que tienen el poder como para manejar los hilos de algunos de los estados más poderosos del mundo, que son los dueños de los algoritmos que articulan nuestras vidas y extraen nuestros datos cada segundo que pasa, que son cada vez más influyentes sobre los gobernantes, sobre los parlamentos, sobre los tribunales que toman decisiones que afectan a la vida de cientos y miles de millones, dueños también de los medios de comunicación y las redes donde se teje la agenda pública, se decide qué se habla y qué no, y en qué términos, abanderados del capitalismo occidental en su hora de decadencia, financistas y ejecutores de guerras, responsables de la mayor parte de la destrucción acrítica de nuestro planeta, promotores del fascismo neoliberal y fabricantes de las herramientas de vigilancia, control y violencia que esos gobiernos fascistas, que ellos financian y que esos ayudan a llegar al poder, luego vuelcan contra su propia población. Y lo que estamos viendo en los últimos años es ni más ni menos que una especie de golpe de Estado a escala planetaria, o al menos hemisférica, para desplazar a las personas, a las comunidades, a los pueblos, a nosotros, de cualquier lugar donde se tomen decisiones. Lo que significa en la práctica negar cada derecho, incluso el derecho a la vida, e incluso negar la legitimidad de ese derecho, de ese anhelo de vivir y de tener una vida digna. De que ni siquiera quienes son despojados de esa posibilidad lo sientan como un despojo. Por eso, yo ya he dicho otras veces y voy a repetir una vez más hoy, que las crisis de nuestra época son crisis concéntricas, como un gran sistema solar orbitando en torno a la acumulación infinita, a los ultra ricos. Que durante muchos años además lograron hacerlo en un contexto cultural, político, social, en el cual no se los cuestionaba y hasta se los celebraba. Si lo son es porque hicieron más mérito que otros. Tanto es así que hasta ellos se la creyeron. Se creyeron
que ganaron por mérito propio el privilegio no solamente a tener una vida despegada absolutamente del destino del resto de las personas, sino a subirse a un banquito y señalar con el dedito desde ese lugar. Por eso se ponen tan nerviosos cuando alguien dice que hay que cobrarles más impuestos. Porque básicamente es cuestionar la gran mentira sobre la que se basa este sistema, que es justo. Porque la única forma de justificar los niveles de desigualdad inéditos que hay en esta época es decir que hay razones subyacentes que hacen justa esa desigualdad. Y el punto no es que no puedan pagar 2-5% de su patrimonio o algunos puntos más del impuesto a las ganancias o de otras formas de imponer sus fortunas. Porque la verdad es que pueden hacerlo sin que eso modifique sustancialmente su situación. Sino porque creen fehacientemente en una ideología que les conviene, obviamente, que no reconoce ninguna autoridad por encima de la del dinero. Si yo tengo plata y vos no tenés por qué venir a tocar un mango. Y yo puedo ir y sacarte del bolsillo todo lo que se me cante. Por eso es una discusión política, no tributaria. Después, en todo caso, una vez que se sale de la discusión política, se baja en términos técnicos a ver cómo se aplica la decisión política que se tome. Pero no estamos acá revisando una planilla de Excel para ver hasta qué punto es sustentable un impuesto y compatible con que esa fortuna siga existiendo. Y que no, porque estamos muy lejos de ese límite. Estamos muy, muy lejos de ese límite. Nadie está proponiendo ningún tipo de medida que implique cuestionar de fondo la posición de estos súper ricos. Simplemente que aporten un poco más. Digo eso en el debate público actual, porque veo que acá algunos levantan la mano. No me spoilees la columna, Murano, te pido, porque ahora vengo yo a levantar la manito. También. Pero el punto es este, la discusión es política, no tributaria. No estamos diciendo, no, mira, si me das 0,5 más yo me fundo. Porque estamos muy, 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 muy lejos de ese límite. Es política porque distribuir riqueza es distribuir poder. Y acumular riqueza es acumular poder. Entonces la discusión es quién tiene más poder. Quién está en el centro y quién orbita alrededor. Quién es un fin en sí mismo y quién una mera herramienta. ¿De quién es el futuro? ¿De Galperín o nuestro? ¿De la plata o de las personas? ¿Del capital o de la humanidad? Es un poco también lo que plantea el Papa en su última encíclica. Y es un poco el debate que se está dando en muchos lados y que hay que empezar a dar. Pero ellos no quieren que se dé ese debate. Por eso, cuando se viraliza alguna noticia, alguna discusión, algún video que plantea que hay que cobrarles un poquito más de impuestos, se ponen como locos. Pasó ayer con este video que se viralizó de la entrevista que le hizo nuestro compañero Gabriel Sued a Diego Iglesias, nuestro colega Diego Iglesias, donde básicamente lo que plantea Diego es que la batalla cultural es justamente esa, convencer a la gente de que está bien que los ricos paguen un poco más de impuestos. En tus términos, la batalla cultural es aumentar impuestos. Sí, definitivamente, porque para eso vos necesitas cierta espalda y cierto consenso social. Así como en aquel momento, cuando Néstor Kirchner asumió, pudo reformar la Corte Suprema de Justicia porque había un consenso social que lo empujaba a eso y lo apoyaba en eso, entre otras medidas que tomaron. Acá me parece que pasa lo mismo. El gran tema de este tiempo histórico, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, es que los ricos y los ultra ricos han logrado instalar esto de que no nos tienen que cobrar más impuestos. Y no nos tienen que cobrar más impuestos porque han logrado instalar que si nos cobran más impuestos generamos menos trabajo. Si nos cobran más impuestos, destruir riqueza. Si nos cobran más impuestos, me voy a vivir a otra zona en donde me cobren menos impuestos. Pero que un pobre diga eso.
Bueno, ahí está, ¿no? Digo, por eso digo que ahí está el gran éxito temporario. Siempre son temporarios los éxitos, no creo que nunca nada sea definitivo. Lo que sí creo es que si no se pone en tela de juicio eso, si no tenés dirigentes políticos con convicción y con audacia que digan, che, córtenla, esto es falso, es mentira que los ricos y los ultra ricos tienen que pagar menos impuestos, vamos a cobrarle más impuestos. Si no hay gente que haga eso, bueno, tampoco se va a disputar la narrativa. Y efectivamente, con algo tan básico como esto saltaron todos, desde el presidente para abajo todos. Milei que respondió con un tuit, en realidad en el medio apareció una de estas cuentas que se dedican a monitorear y que lo arrobó al presidente, porque además de todo son profundamente botones, y Milei diciendo, es un relato envidioso, y bueno, diciendo que Mises decía tal cosa, Hayek decía tal otra, Firulais tal otra cosa, y por ende no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos. Chao. Y luego se sumó el hombre más rico del país, Marcos Galperín, que es uno de los que debería pagar un poco más de impuestos, diciendo, sacándole el 100% del patrimonio a los más ricos no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado. La batalla de ricos contra pobres la inventaron los zurdos para hacerse, etcétera, 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 etcétera. El asunto es que acá nadie propone que le saquen el 100% del patrimonio a los más ricos para reemplazar gastos corrientes, porque sería una idiotez, efectivamente. Lo que se propone es algo mucho más profundo, que básicamente es que los que más tienen que pagar más y los que menos tienen que pagar un poco menos. Algo tan básico como eso. ¿O alguien puede decir que es más justo que los ricos paguen menos que alguien que hoy labura 12, 13, 14, 15 horas de impuestos? ¿Alguien puede decir que es más justo que Galperín pague como porcentaje de lo que tiene y de lo que gana menos impuestos que vos? Porque eso es lo que estamos discutiendo. Y eso es lo que sucede en la Argentina. Eso es lo que sucede en la Argentina. Hay un informe muy interesante que se publicó hace unos días en el diario AR, que dan cuenta de que en la Argentina los ricos tributan el 25% de sus ingresos, la clase media el 30% y los pobres el 37%. Y si querés decir que eso es un absurdo, salen el presidente y el tipo más rico de la Argentina a disciplinarte. ¿Se entiende la locura de lo que estamos viendo? Y no es algo que pase solo en la Argentina. Es un problema, como yo decía antes, estructural, hemisférico, pero pasa mucho más en la Argentina. Acá hay otro informe, en este caso hecho por Julián Corbaglia, que da cuenta de que en Argentina el 10% más rico solo paga impuestos a sus ganancias por el 8% de su renta, mientras que en Suecia el 10% más rico paga el 30% de la renta, en Italia pagan el 25%, en Alemania el 23% y en Francia el 18%. Todos países que se supone que queremos imitar o que por lo menos nuestra clase dirigencial tilinga pone como ejemplos en la vida. Cobran bastante más impuestos a los más ricos que nosotros. Y ni hay que hablar, atraen muchísimas más inversiones que la Argentina. Para los que creen que el factor determinante a la hora de decidir una inversión es cuántos impuestos se pagan. No, es cuánta ganancia se hace. Es cuánta ganancia se hace. Que obviamente los impuestos inciden en eso, sí, como tantos otros factores. Y además es un sistema que ha demostrado que no tiene en esta situación una foto, sino una película que se está grabando y deteriorando a una velocidad cada vez más acelerada. La evolución de la riqueza de las personas con más de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a este informe de Oxfam que salió en enero de este año, pasó de menos de, o de alrededor de 1.000 millones en 1987 a casi 20.000 millones. Se multiplicó por 20 prácticamente en menos de 40 años. Es decir, lo que acumulan las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares
se multiplicó por 20 durante 40 años en los cuales en buena parte del mundo, si sacamos a China, Vietnam y un par de excepciones más, los salarios estuvieron por lo menos estancados o perdieron. Pero además, como decíamos, esto se sigue acelerando y 2025 por mucho fue el año que más guita hicieron estos supermillonarios. El segundo gobierno de Trump tuvo mucho que ver con esto, pero la riqueza de los 1.000 millonarios creció un 15% el año pasado, un 15%. Había crecido un 5% el año anterior. Digo también para cuando te dicen que si vos les sacás todos los años un 2% del patrimonio, en 50 años se quedan sin nada. No, porque el 98% que le quedan les está rindiendo un 15%. Entonces vos le estás cobrando solamente una partecita de toda la plata que estás sacando. ¿A vos te rinde la guita un 15% más este año que el anterior? ¿O el anterior que el otro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y lo que también se puede ver en este informe de Oxfam es la relación directa entre el crecimiento de estas fortunas y la situación de vulnerabilidad alimenticia de millones de personas. La inseguridad alimentaria crece siguiendo una curva muy similar o muy parecida a la de esta concentración. ¿Por qué? Parece obvio, ¿no? La plata sale de un lugar y va a otro. Si hay gente que está acumulando tanta plata, significa que esa plata no está en otros lados. Y de nuevo, acá no se trata de sacarle la plata de las cuentas a los supermillonarios y repartirla $50 para cada persona y arréglense. No, no, no. Se trata de sacar esa plata de las cuentas de los supermillonarios y usarlas para desarrollar un sistema más justo. Un sistema más inclusivo y sustentable en el largo plazo. Volviendo a Galperín, insisto, nadie está proponiendo hoy en el debate público expropiar todos sus bienes para distribuirlos con el pueblo. Simplemente lo que se dice es que tiene que pagar una cantidad justa de impuestos, nada más y nada menos que eso. ¿Justa para qué? Para que el Estado argentino pueda garantizarle una vida digna a todos los habitantes de este país. Obviamente no solo él y a todos a los que les vaya bien. No es personal, no es político. Si hay una persona con 5.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, que es recontra cuca, también hay que cobrarle impuestos. No pasa por ahí. Fíjense esto, la única vez que se cobró una tasa chiquitita, creo que era el 2%, a 10.000 familias, de las cuales muchas no pagaron, creo que pagaron el 80%, ayer dije el 50% y me dijeron que no, el 80% pagó, pero el 20% lo pudo evadir o frenarlo en la justicia. Pero una sola vez se pagó una tasa así de chiquitita a 8.000 familias en la Argentina y con eso se financió una obra de infraestructura clave como el gasoducto que permite que hoy la Argentina tenga superávit comercial. Mejoras en barrios vulnerables como no había habido en décadas a través del FISU que este gobierno hizo volar por los aires. Becas estudiantiles, subsidios a pequeñas y medianas empresas que realmente lo necesitaban y se compraron vacunas, respiradores y otras cosas para mitigar la peor pandemia en un siglo. Imagínense lo que podría ser un Estado que contara con ese flujo pequeño del 2% de solo 8.000 familias todos los años. Imagínate si en vez del 2% fuera un poquito más. Imagínate si en vez de 10.000 familias fueran 50.000. Porque la verdad es que les está yendo muy bien a algunos. Y ahí el superávit comercial sería soplar y hacer botellas. Y además de superávit comercial y de superávit fiscal, tendrías universidades, hospitales, obras de infraestructura, planes de ayuda focalizados, tendrías mejores salarios. Tendrías mejores espacios públicos. Obviamente Galperín no lo pagaría porque él se hizo uruguayo para no pagar impuestos en el país que hizo que creciera su empresa hasta ser una de las más grandes del continente. Lo cual, en mis libros, además, es bastante de garca. Ahora sí, para pedir subsidios, él llamado a estar, ¿no? 100 palos en el 2024, 150 en el 2025, ya nos enteraremos cuántos en el 2026, mientras los pacientes de cáncer tienen que esperar, los discapacitados tienen que esperar, la ciencia argentina, las universidades, los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, todos tienen que esperar. Galperín no espera.
Galperín se está haciendo cada vez más rico, duplicó su fortuna desde la pandemia, mientras a la mayoría nos va cada vez peor o nos resulta cada vez más difícil mantener nuestro nivel de vida. Él duplicó su fortuna desde la pandemia. ¿Y cómo lo hizo? Con usura. Usura sobre los más vulnerables, los que no acceden a un crédito bancario, los jubilados, los desocupados, los informales. Y la verdad es que lo hacen con el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia empresarial, que está sujeta a las condiciones extorsivas de Mercado Libre. Hoy, si no estás en Mercado Libre y vendés bienes, tenés un problema. Y una dirigencia política, que vaya uno a saber por qué, no creo que sea porque son clientes de Mercado Pago, de Mercado Libre, pero tampoco dicen, es raro encontrar discursos como este, por ejemplo, en la dirigencia política. A una de las principales potencias del mundo le cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Que esto del fenómeno que tenemos acá, vergüenza. Alguien que hizo la plata en la Argentina con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza, vergüenza. Y la verdad que sí, que debería dar vergüenza. La noticia ayer fue que el gobierno bonaerense intimó a Mercado Libre y los amenaza con una multa de 1.800 millones. Me parece bien. Yo creo que la noticia es otra, que es que Mercado Libre es la empresa, además, que recoge más quejas de defensa de la competencia. Solo en 4 meses y solo en la provincia de Buenos Aires, más de 2.400 reclamos por condiciones abusivas o incumplimientos. Es decir, la empresa del tipo más rico del país, que además se para arriba de un banquito y señala con el dedo, es la empresa que más caga a la gente. Más de 2.400 reclamos en 4 meses solo en la provincia de Buenos Aires. Imagínate en el resto del país. Obviamente Milei no va a hacer nada con esto. Está muy bien que el gobernador bonaerense empiece a ponerles un límite. Ojalá lo imiten otros, porque hay que ponerles un límite. Porque hay que ponerles un límite. Y quiero ser muy claro con esto. Ojalá hubiera 100 empresas del tamaño de Mercado Libre en la Argentina. Un país grande es un país con muchas empresas muy importantes, muy robustas, que aportan, que ponen su parte, que son parte de un esquema, de un sistema más grande, en el cual todos salen ganando, ellos más que otros, pero todos salen ganando. Para tener un parásito del tamaño prácticamente de un país, chupándote la sangre, la verdad que mejor perderlos que encontrarlos. Es decir, esto no es contra las empresas, es contra los parásitos. Contra los parásitos que se esconden atrás de una empresa para chuparle la sangre a los argentinos. Y acá vengo a la parte que está esperando Adrián Murano. ¿Por qué a esta altura del partido pedir que los muy ricos y que los ultra ricos paguen un poquitito de su patrimonio todos los años, 2%, 5%, pedirles que respeten la ley, es una propuesta moderada? La verdad es que a esta altura del partido es una propuesta moderada. Uno podría incluso ir un poco más allá. De hecho, me hago cargo, yo creo personalmente que hay que ir un poco más allá y decir que la acumulación infinita tiene que tener un límite. Que hay un techo después del cual cada dólar que se acumula no solamente no tiene ningún tipo de externalidad positiva para nadie, ni siquiera para el portador de ese dólar, porque la verdad es que hoy a Elon Musk no le cambia la diferencia 100.000 millones más o 100.000 millones menos, a Galperín no le hace diferencia 2.000, 3.000 millones más o menos, sino que además lesiona irremediablemente la vida y la dignidad humana de miles de millones de habitantes de este planeta. Eso es de lo que habla el Papa. Eso es de lo que hablaba el León anterior en su encíclica Rerum Novarum, cuando la gente peleaba por laburar 8 horas y tener derecho a asociarse. De eso hablaba la Constitución del 49, por ejemplo, también. Que la propiedad
la propiedad privada sirve, sí y solo sí tiene una función social. Es decir, sí y solo sí es el vehículo para que todos estén mejor. Y que cuando la propiedad privada se vuelve un fin en sí mismo, los que nos volvemos una herramienta descartable somos las personas, los seres humanos. Por lo tanto, hay que ponerle un límite a la acumulación infinita y sobrepasar ese límite es un crimen de lesa humanidad. Lo voy a decir de nuevo. La acumulación infinita tiene que tener un límite y cuando ese límite se ponga y se disponga, el que lo ignore, el que lo sobrepase, debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Porque al romper ese límite está yendo en contra de la vida y de la dignidad humana de miles de millones de personas. Volviendo a la discusión en la Argentina, porque esto va y viene, te hablan todo el tiempo que cierre la macro, que cierre la macro. Bueno, hoy en día en este país, la única forma de tener una macro ordenada es con una tributación realmente progresiva y participación nacional en la explotación de recursos estratégicos. No hay otra forma, no hay otra forma. La emisión descontrolada obviamente no es la solución y la deuda tampoco es la solución. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? De los que tienen guita, de los que tienen recursos, o de los recursos que tenemos todos los argentinos en nuestro territorio. Te hablan todo el tiempo de racionalidad. Y la verdad es que pensar que todo puede seguir más o menos como hasta ahora es absolutamente irracional. Pensar que un gobierno de los ultra ricos y sus mecanismos de control algorítmico puede ser bueno para nosotros, y cuando digo nosotros digo todos los que no somos ultra ricos, es absolutamente irracional. La única racionalidad realmente existente en este momento es ir a buscar la guita donde está, que es en los bolsillos de los ultrarricos. Y es la única racionalidad realmente existente desde una perspectiva humana, desde una perspectiva nacionalista, desde una perspectiva tercermundista, desde una perspectiva demócrata, desde una perspectiva republicana, desde una perspectiva popular, desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva justicialista, institucionalista, de izquierda, socialdemócrata, laborista, de centro, hasta de centro derecha si querés. Porque cualquier otra alternativa a ponerle un límite a la acumulación infinita es la aceleración de este proceso de degradación que estamos viviendo en este momento y que termina con todo en manos de 5 supervillanos. Y te van a decir, si les pones más impuestos se van. Bueno, es relativo, porque acá si Galperín se va, en 6 meses tenés a alguien que montó el negocio para reemplazarlo. Nadie se va a perder el negocio. Y si en el medio hay litio, petróleo, soja, mucho menos se pueden ir. La hidrovía no se puede ir a otro lado. ¿No? Digo, hay un lugar desde donde poner condiciones. Pero además, más allá de esas consideraciones, en cualquier caso no es una batalla optativa, porque la guerra ya está declarada, la declararon ellos, nos están atacando a nosotros. Lo escribieron y sacaron un manifiesto, lo dicen cada vez que les dan un micrófono. Entonces nos tenemos que defender, tenemos que hacer algo en defensa propia. La otra opción es resignarse que un puñado de supermillonarios nazis gobiernen el país, gobiernen el hemisferio y se queden con nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Y esto, ya para terminar, hay que asociarlo con el proceso de entrega acelerada que está haciendo este gobierno, de nuestros recursos, de nuestras capacidades estratégicas, de nuestra soberanía, de los datos, de nuestro territorio. Tuvimos la hidrovía hace unos días y el comportamiento vergonzoso que tuvo que tener la empresa que ya opera y que quiere seguir operando, que para que la aprueben tuvo que ir primero a rendirle pleitesía al embajador Lamelas y luego sacar un comunicado, salió ayer a la mañana o antes de ayer, que es absolutamente un papelón, donde una empresa belga que quiere operar en la Argentina tiene que jurar y rejurar que no van a comer comida china mientras dure la operación y que todo lo que hagan se lo van a preguntar y consultar al Pentágono. Todo esto al mismo tiempo que sale lo de la patrulla del Comando Sur en el mar argentino como un bien común global y no como el mar argentino. Todo eso al mismo tiempo de que salen los gemelos digitales y eso implica que todos nuestros datos van a alojarse en servidores norteamericanos y estar bajo la soberanía norteamericana. Y ahora nos enteramos también que están empezando a utilizar las regalías que sacan del petróleo que van a empezar a sacar, mejor dicho, en el mar argentino, en el norte de las Malvinas,
para reestructurar toda la economía del archipiélago en un proceso que eventualmente puede llevar a que pidan la independencia bajo el auspicio de Estados Unidos y el paraguas de la doctrina Monroe, algo que cuento en detalle en una nota que se publicó ayer en el Destape y que les recomiendo porque muestra documentos y tiene el análisis de especialistas que señalan la gravedad de lo que está pasando en la Argentina. Y lo que se ve en esa nota también es que lo que hay detrás de todos estos procesos es el mismo entramado económico y político que se construye sobre 3 sectores cada vez más íntimamente relacionados, que son la energía, las finanzas y la tecnología, y el poder permanente en 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que son las 3 patas del imperio noratlántico que dominó brutalmente el mundo durante toda la era capitalista, que fueron los últimos 3 siglos, y que ahora se ven amenazados por el ascenso de China, y la respuesta a esa amenaza es este aceleracionismo que hoy conducen políticamente los ultra ricos. Y acá es donde entra Peter Thiel en la Argentina y qué está haciendo en la Argentina y demás, pero el editorial está quedando muy largo, así que eso lo tendremos que dejar para el lunes o para la nota que publique este fin de semana, o lo podemos charlar acá en la mesa con todos mis compañeros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué dice? Hola, ¿Cómo le buen va, viernes. Nico? Bien, acá tratando de unir los puntos para ver